Buenas noches. El día de hoy tenemos como invitada a la corresponsal de noticias de Telemundo en Perú, Liliana Choi. Buenas noches, señora Liliana. Buenas noches, ¿cómo estás, Enzo? Señora Liliana, ¿qué medidas toma cuando hace los reportajes en la calle? Medidas de protección contra Contra el el coronavirus. coronavirus. Bueno, usar mascarillas, guantes. Salimos también con un micrófono que tiene una caña larga para evitar estar muy cerca de los entrevistados, es decir, mantener la distancia en la medida de lo posible, ¿no? Así es Ujú. que no, como nos protegemos. Y según lo que le han comentado sus compañeros, ¿qué medidas están tomando en Telemundo para evitar ser contagiados con el COVID-19? Bueno, las mismas que asumo yo acá, que son lo que dije, las mascarillas y todas esas cosas, la mascarilla, los guantes, mantener la distancia social cuando salimos a la calle o entrevistamos a las personas, pero sobre todo estamos practicando mucho hacer entrevistas a través de videollamadas, Ujú, llámese por Skype, por WhatsApp, todos los mecanismos que ahora ujú. existen para poder hacer una entrevista virtual, ¿no? Ya que muchos entrevistados no quieren tampoco que uno vaya a sus oficinas o a buscarlos a sus fuentes de trabajo para poder hacer la entrevista, ¿no? Todos se cuidan los entrevistados, pero también los periodistas, así que las entrevistas de videollamada como estas están perfectamente permitidas. Ujú. Y en el edificio central que se encuentra en Miami de Telemundo, ¿se encuentran personas trabajando en estos momentos? Sí, aunque pocas, ha habido trabajadores o periodistas que están por turnos, hay algunos que están desde su casa haciendo teletrabajo y algunos otros puestos claves que no se puede manejar desde la casa, pues están en el canal trabajando, ¿no? Pero se ha preferido que todo aquel que pueda estar haciendo la cuarentena en su casa lo haga y evite de estar en el canal, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer a la distancia. Ujú. Y según su nota, ¿cree que la educación virtual puede llegar a ser mejor que la educación presencial? Yo creo que la educación virtual no puede alcanzar nunca los niveles de una educación presencial, ¿no? En este momento es importante la educación virtual por las circunstancias en las que estamos, ¿no? Los niños, los escolares en general, los universitarios no pueden ir a sus clases habituales y la educación virtual es una buena ayuda, pero pienso que nada reemplaza la educación presencial, la interacción que el alumno puede tener con el profesor y el profesor hacia el alumno, en fin, se desarrollan otras dinámicas de grupo incluso, de grupo, de trabajo entre compañeros que a través de la educación virtual no se puede, ¿no? Pero Ujú. es algo importante en este momento, todo el mundo lo está usando para salir adelante. ¿Y usted está de acuerdo que algunas actividades económicas se hayan reactivado? Yo pienso que sí, pero creo que paralelamente a haberse reactivado, por ejemplo, el tema de los restaurantes a través de deliveries y algunas otras actividades, pienso que debería las autoridades o los miembros del Estado eh, resguardar bien aquellos focos infecciosos que todavía están flotando en el aire y sobre los cuales no se ha hecho nada. Estoy hablando el tema o se ha hecho poco, el tema de los mercados, el tema del comercio ambulatorio en la ciudad, el transporte público, por ejemplo, ¿no? Se supone que estamos en cuarentena, que no debe haber ambulantes, que no debe haber gente en las calles, que debe haber distanciamiento social, pero ¿cómo se puede dar eso si tenemos gente que también tiene la necesidad de trabajar, porque nadie se aguanta ya más de 3 meses sin trabajar y tienen que salir a las calles? Hay una necesidad ahí. Y por otro lado, también se han dado normas para que el transporte público tenga una serie de limitaciones. Por ejemplo, el tema de los asientos, que nadie se siente una persona al lado de la otra, que hay un espacio entre ellas, que nadie vaya parado. Pero ¿cómo se puede pedir eso cuando se sabe que en esta ciudad el transporte es deficiente? Sin coronavirus ya era deficiente. Quiere decir que la gente va apretada en los carros porque no hay suficientes carros.
y todos tienen que llegar a trabajar, ¿no? Ujú, Por eso a la gente no le importa mucho la distancia social o el cuidado, tienen que tratar de subir al carro para llegar a tiempo al trabajo, ¿no? Muy complicada la situación. ujú. También en una nota vi que realizó en un hospital de Chiclayo y de Loreto. eh, ¿Cuáles son las principales carencias que observó en esos hospitales? Eh, esta nota sobre los hospitales en crisis en el interior del país la hicimos con el apoyo de nuestros colaboradores periodistas en Chiclayo, pero el panorama pinta igual para todos los hospitales del interior del país, o la mayoría de ellos, ¿no? Que es el desabastecimiento de medicinas, equipos médicos, falta de doctores capacitados y las terribles condiciones de camas y de hospitalización que hay, ¿no? Que ya era crítico antes de la pandemia y ahora lo es más, porque hay muchos enfermos que ya no tienen lugar en los hospitales, o sea, ya los hospitales están colapsados, se podría decir. ¿Por qué cree que el nivel sanitario en nuestro país está muy por debajo comparado al de otros países? Porque han habido décadas de descuido, de que no le han dado importancia a ese tema a las autoridades, ¿no? Son décadas, el mismo presidente Vizcarra lo reconoció, décadas de atraso, de postergación. A nadie le ha importado ni ahora, ni hace 10 años, ni hace 15, ni hace 20. Parece ser que el sector salud como el de educación no eran prioridades para ningún gobierno. Y ahora esta pandemia que nos ha reventado en la cara a todos, desnuda esas carencias precisamente que no son de ahora, sino que son de larga data. Se está tratando de hacer los correctivos y tapar huecos y conseguir ayuda, pero nada de lo que se pueda hacer resultará suficiente para poder atender la gran demanda de pacientes que hay en el país. Lo mismo está ocurriendo en otros países de la región. Ujú. Eh, También en una nota de usted vi, eh, ¿cree que con la reapertura de los mercados mayoristas en algunos países de América Latina aumentará la cantidad de infectados? No lo creo porque ya se ha hecho operativos sanitarios en los principales mercados mayoristas de América Latina, ¿no? En el de Colombia, en el de Bogotá, que es uno de los más grandes, Sao Paulo también, igual que en Lima, es decir, se ha hecho un descarte con las pruebas COVID, las pruebas rápidas para los comerciantes, y sé que se están tomando acciones de medidas sanitarias importantes, ¿no? Como por ejemplo marcar las zonas de acceso dentro de los mercados, ¿no? Un carril de subida, otro carril de bajada, para que los comerciantes no se mezclen ni estén cerca unos de otros. Es más, hay marcas ahora, o una línea o una marca que separa al comerciante mayorista del comprador o del cliente, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, por lo menos en Perú, la medida más importante es que después de estos operativos y después de las pruebas de descarte, se haya establecido que aquel comerciante que tiene, si sale con una prueba positiva, no regresa más al mercado. O sea, tú tienes que mostrar tu prueba de COVID negativa para poder volver al mercado que ya está reordenado. Esperemos que en otras zonas, otros países de América Latina ocurra lo mismo, ¿no? Porque un mercado mayorista es la esencia de una ciudad, ¿no? Como el comercio circula de norte a sur, de este a oeste. Generalmente en un mercado mayorista confluyen alimentos de todas partes del país. No existe una ciudad como tal que no tenga un gran mercado mayorista. ¿Y usted cree que en Perú se están tomando las medidas adecuadas para combatir el coronavirus? Pues yo pienso que falta un poco más de control o de rigor en los focos infecciosos precisamente, en los mercados, en el comercio ambulatorio, ¿no? Hace poco hemos visto en La Victoria, y yo estuve ahí también, que hay muchos comerciantes ambulantes que se han lanzado a las calles el mismo día que el presidente Vizcarra estaba anunciando la prórroga del estado de emergencia hasta el 30 de junio. O sea, el mismo día que él estaba hablando, a la 1:30 de la tarde, los comerciantes estaban
ahí por montones en la calle, ¿no? Apretados unos con otros, vendiendo, algunos ni siquiera tenían mascarilla. Entonces hace falta un poco de control, porque esos focos infecciosos definitivamente van a hacer que el virus se siga propagando. Se están haciendo muchos esfuerzos para reforzar el área hospitalaria, los servicios sanitarios de los hospitales, muchos esfuerzos, muchísimos, por conseguir medicinas, en fin, camas en UCI, unidades de cuidados intensivos, pero si no se atiende a estos focos infecciosos por donde el virus sigue segregándose, sigue avanzando, difícilmente se va a poder controlar este tema, ¿no? ¿Usted considera que la extensión de la cuarentena haya sido la mejor decisión que haya tomado el presidente Vizcarra? Yo pienso que no había otra solución, ¿no? Las cifras siguen subiendo, y entonces si se abre, se levanta la cuarentena y todo el mundo se pone a salir a la calle, también habría un rebrote de casos, sería peor todavía, peor de lo que ya es, ¿no? Ujú. Recordemos que en Chile se suspendió la cuarentena, inmediatamente los casos se duplicaron, y ahora el presidente Piñera lo que hizo fue retroceder, dar un paso atrás y ajustar nuevamente y que siga la cuarentena. Lo que sí debe haber, como se ha hecho por sectores, reabrir la actividad económica por sectores, ¿no? Puede ser una buena medida la que se ha hecho, pero repito, todo será insuficiente porque nuestra población, nuestra sociedad es una sociedad informal, y a mucha gente no le importa absolutamente nada la cuarentena, ni el contacto social, ni el riesgo de morir, no le importa. O sea, hay gente que no tiene civismo, entonces es muy difícil calcular una política que sea igual para todos, ¿no? Pedirle una exigencia al país que a todos por igual. También vi una nota de usted que en colegios de Europa y en China ya estaban reaperturando los colegios para que los alumnos puedan asistir a las clases. ¿Usted cree que que ya esos países se encuentran preparados para eso o cree que ha sido una medida muy apresurada por parte de los gobiernos? Yo creo que es una medida más que nada presionada por los sectores económicos, porque hay mucha gente, muchos padres que también ya querían ir a trabajar, y en Europa no es como en América Latina, donde a veces uno tiene la abuelita, la mamá o el papá que te echa una mano y se queda cuidando a tus hijos en casa. Por las entrevistas que yo he recogido cuando elaboré esa nota, el sentir iba por el lado de que muchos padres de familia ya querían que sus hijos vayan al colegio porque no tenían con quién dejarlos y ellos necesitaban reactivarse también económicamente porque no estaban ganando un salario, ya no tenían dinero cuando se hizo la cuarentena. Entonces hay eso y bueno, hay gente muy liberal en Europa que piensa que cada uno se debe cuidar solo y si cumples las medidas del gobierno pues no te vas a contagiar. Pero repito, es una sociedad muy diferente a la nuestra. Allá cuando se dice, se da una medida y nadie sale, no te tienen que estar persiguiendo a la policía ni las Fuerzas Armadas para que lo cumplas, simplemente es un tema de civismo y es otro pensamiento simplemente, ¿no? Entonces ahora han decidido volver progresivamente a las casas, pero he visto que están dando unas medidas súper importantes en cuanto a la higiene dentro del salón de clases, ¿no? Hay incluso, han separado a 1 metro de distancia una de otras, incluso en algunos salones hay unas líneas que separan el espacio del profesor o del maestro de los niños o de los estudiantes, para que no estén cerca. Y eso además de en Ginebra o en Suiza me parece que es que Señora han Liliana, puesto lavaderos de manos cerca ujú. de los salones de clase. Señora Liliana, muchísimas gracias por la entrevista. El tiempo nos ha quedado un poco corto. Yo le agradezco mucho por la información que usted nos ha brindado. Muchísimas gracias. No tienes por qué. Buena suerte, que te vaya bien.